Somos Rocío y Javier, que somos de Neurotechgal, un chapter de una organización a nivel internacional que es NeurotechX. Nosotros somos los líderes, pero actualmente tenemos dos compañeras más con nosotros dentro de la organización, aquí a nivel de Galicia. Y bueno, la charla que vamos a dar hoy es cómo entender nuestra mente a través de la neurotecnología. Vamos a hacer un esquema muy rápido, ya que la charla es corta. Entonces, nada, vamos a empezar hablando de qué es la neurotecnología, cuál es el ecosistema que hay actualmente en torno a ella, los retos éticos que supone, y luego hablaremos un poco de lo que es la comunidad de Neurotechgal y daremos opción a un tiempecillo para preguntas. Pues la neurotecnología es el conjunto de herramientas que permiten medir o influir de forma directa sobre el sistema nervioso, y en ese sentido pues es un campo que se está englobando entre la neurociencia y la psicología y la tecnología. La tecnología sería lo que nos permite avanzar en esos campos del conocimiento. A la hora de cómo se aplica, pues tenemos, en función de la definición que hemos expuesto, pues dos tipos de aplicación, desde la medición y desde la influencia, ¿no? Desde la medición, la neurotecnología nos ha permitido mucho avanzar dentro del campo de la neurociencia y por ende también dentro de la psicología. En ese sentido, la neurociencia es un campo que comenzó allá por el siglo V o VI, incluso antes, y se empieza estudiando en animales muertos, porque por aquel entonces pues, no permitían estudiar ni siquiera con cadáveres humanos. Luego pues evoluciona, se permite ese estudio dentro del campo de los humanos y luego comenzó también a estudiarse las áreas que están relacionadas, las áreas que están relacionadas con determinadas funciones en función de cómo esa habilidad se perdía por una determinada lesión. Ese es el caso que tenemos aquí en esta diapositiva, que es uno de los casos más famosos dentro de neurociencia, el caso de Phineas Gage, que bueno, es un hombre que debido a un accidente laboral, pues una barra de metal le atraviesa la mejilla izquierda hasta la parte superior del cráneo, atravesando lo que a día de hoy denominamos prefrontal. El prefrontal es una de las últimas áreas que se desarrollan dentro del cerebro humano en nuestra evolución, y a través de este caso se vio cuál era la implicación real en lo que es la conformación de nuestra personalidad. Y el prefrontal realmente a día de hoy lo conocemos, sabemos que está relacionado con las funciones ejecutivas, que serían pues la inhibición de conductas, la impulsividad, el raciocinio, el saber anticipar consecuencias en función de los actos que cometemos, y eso nos permite pues tomar una decisión u otra, si nos arriesgamos o no nos arriesgamos, ¿no? En ese sentido, pues Phineas Gage, todo esto se descubrió gracias a este caso, porque después de este accidente pasó de ser una persona muy responsable y muy implicada en su trabajo, en una persona muy educada, con buenas amigas, o sea, amistades muy consolidadas y un buen matrimonio. Y después del accidente, aunque sobrevivió sorprendentemente a todo eso, sí que se cambió totalmente lo que es su personalidad, en el sentido, pues se volvió una persona tosca, muy impulsiva, muy irresponsable, terminó siendo despedido en su trabajo y también divorciándose. Entonces, como digo, la neurotecnología nos ha permitido avanzar en todo este conocimiento de la mente, porque en lugar de tener que atender a ese tipo de situaciones que serían excepcionales, ¿no? El poder conocer cómo un área está implicada en una determinada función, cuando analizamos cómo ese deterioro de ese área ha inhibido esas funciones, pues pasamos a las técnicas de neuroimagen, que realmente es una evolución gracias a la neurotecnología. Y las técnicas de neuroimagen nos permiten estudiar, ver qué áreas se están activando justo en el momento en que se está realizando una determinada acción, todo muy controlado, es el propio investigador el que quiere saber qué áreas se activan, entonces el sujeto va realizando los estudios o las actividades que se le está pidiendo desde el propio investigador, con lo cual nos permite conocer el cerebro a tiempo real y qué áreas están implicadas en esas acciones. A la hora de influencia, lo que más se está aplicando son las interfaces cerebro-computador, o BCI de sus siglas en inglés. Estas interfaces utilizan tecnología también de hace 96 años, que sería el EEG, que lo que permite es captar esas señales eléctricas derivadas de los impulsos eléctricos neuronales y transmitir, o sea, a partir de su estudio nos permiten realizar determinados avances que veremos a continuación.
Hay otro tipo de registro de actividad eléctrica a nivel cerebral que sería un poco más invasiva, porque el EEG no es nada invasivo. En este sentido tenemos electrodos que se colocan directamente sobre la base del cerebro, y luego una parte mucho más invasiva que serían electrodos colocados a nivel intracraneal. Con el EEG, como hemos visto, que es nada invasivo, son electrodos que se colocan pues, a través de este tipo de gorros, con gel electrolíticos para que se conduzca mucho mejor lo que es esa señal bioeléctrica de las neuronas. Se ha permitido, mediante un análisis de patrones, se ha permitido que las personas cuando piensen pues, puedan mover determinados brazos robóticos o incluso llegar a mover sillas de ruedas o exoesqueletos, entonces permitiendo ese avance en estas disfuncionalidades. A nivel intracraneal también se están utilizando electrodos que se colocan en determinadas áreas cerebrales y lo que nos permiten es emitir impulsos eléctricos que regulan esos impulsos anormales que están generando, pues, por ejemplo, en las enfermedades como Parkinson, esos movimientos involuntarios. Esto es un estudio, esto también es algo muy novedoso, este es el de la empresa Synchron, que han generado unos electrodos que se colocan a nivel de neurovascular, se han conseguido ya, de hecho, en humanos, en pacientes con ELA. Son electrodos que se colocan, como digo, a nivel neurovascular, se colocan en la superficie del cerebro, los dejan implantados con una cánula y a partir de los impulsos eléctricos que va registrando y una cánula que va hasta el pecho del paciente, permite que ese dispositivo se conecte a otra máquina y mediante el pensamiento se ha logrado que pacientes con ELA, en el año pasado, en 2019, consigan pues, hacer compras por internet, consigan emitir mensajes de texto, es decir, devolverle funcionalidades a pacientes que a día de hoy pues, tienen situaciones pues, más difíciles. Luego tenemos la neuroestimulación, que sería estimulación a nivel de intramedular. En este sentido, por ejemplo, en Lausanne ya se ha conseguido que pacientes con movilidad reducida, tetraplégicos, a partir de esta estimulación en neuronas que están a nivel medular, se estimulen y vuelvan a aprender a andar esos pacientes, con lo cual estamos consiguiendo la movilidad en pacientes que hasta el día de hoy no había otra solución. Y luego tenemos las neuroprótesis, que son prótesis como esta, el Argus 2 o el Orion 1, que ya se ha conseguido, se ha hecho en 6 casos de éxito en 2019, consiguiendo que personas invidentes vuelvan a recuperar la vista. Lo que hacen es, como hemos venido diciendo, pues estimular esas áreas que a día de hoy no funcionan correctamente para que comiencen a funcionar de nuevo. Otro de los avances que hay a día de hoy son los neurogranos, que la finalidad es crear una red también intracortical, o sea, una intranet cortical, que lo que permite es emitir también impulsos eléctricos en determinadas áreas, pero como se llama, neurogranos son dispositivos muy pequeños que también se están intentando utilizar para mapear el cerebro. Y a este nivel también tenemos el polvo neural, que el tamaño, como veis, es insignificante y tiene también pues, esa finalidad. Estimular zonas que a día de hoy son disfuncionales para conseguir tratar determinadas enfermedades que a día de hoy son inviables debido al daño que se generaría con electrodos más invasivos. Todo esto lo que está generando pues, son muchísimos avances científicos y mejorar enfermedades que hasta el día de hoy teníamos unas soluciones más invasivas y debido a ello menos utilizadas en casos más extremos. Y luego tenemos, no solo en el campo de medicina, sino también en otras áreas, como por ejemplo la psicología, avances también a nivel de neurotecnología como la realidad virtual, que ya se ha visto y hay ya un compendio de estudios científicos que verifican que mejora el tratamiento de determinadas patologías, como serían las fobias. Y bueno, ahora Javi os va a hablar un poco del ecosistema que se está generando a través de toda esta neurotecnología. Vale, tienes que dejar compartir pantalla y permitirme a mí. Ya lo tienes. Sí. Ya se ve, ¿no? Sí, sí, perfecto. Vale.
Pues, bueno, yo voy a comentar la situación actual en la neurotecnología. Rocío explicó un poco las bases científicas, cómo se está utilizando en el ámbito científico o clínico. Yo voy a hablar un poquito más de cómo se está aterrizando toda esta tecnología pues, en la vida real, ¿no? En productos y iniciativas y proyectos. Y entonces, antes de nada, parece que hay una explosión de la neurotecnología, ¿no? Ahora hay neuro X, cada vez se escucha más en la prensa, en los medios de comunicación. Es algo que no para de crecer a una velocidad muy rápida. Y entonces, una de las preguntas que queremos responder, que entienda la gente, es ¿por qué ahora? ¿No? Es decir, el encefalograma, que es una de las cosas que más se utilizan en un montón de productos que luego vamos a ver, realmente tiene, como decía Rocío, pues unos 96 años. ¿Por qué ahora parece que hay un boom con todo esto, ¿no? Campos como neuromarketing, neuroderechos, bueno. Todo esto surge por, uno de los mayores empujes surge por la iniciativa BRAIN, que esta fue una iniciativa que firmó Obama justo antes de abandonar la Casa Blanca, que es un proyecto tan ambicioso como fue el proyecto Genoma Humano en su momento. En el proyecto Genoma Humano la idea era intentar descifrar secuenciar el genoma de un ser humano completamente y gracias a eso pues intentar entender mejor cómo funciona nuestro cuerpo, ¿no? Y entonces ese proyecto pues tuvo millones de euros de dólares para arrancar. Entonces la primera secuenciación costó millones y ahora puedes hacer un análisis genético por 100 euros, ¿no? Entonces hizo que empujara muchísimo la tecnología. Y la iniciativa BRAIN es un proyecto del mismo alcance, pero el objetivo es entender cómo funciona la mente humana, ¿no? Y entonces ellos crearon una hoja de ruta en la cual iba a haber una fase de inyección de dinero orientada a la investigación para que llegado un momento pues pasara a una aplicación práctica de toda esa investigación y empezar a transformar y que todo eso caiga en productos, proyectos y conocimiento, ¿no? Eso fue una de las cosas que ayudó a empujar. Otra de las cosas que ayudó a empujar todo esto es, claro, es el abaratamiento de la tecnología. En un ordenador no cuesta ahora lo mismo de lo que costaba hace años. Cada vez tenemos dispositivos mucho más pequeños, mucho más eficientes, con mayor capacidad de cómputo y con precios cada vez más baratos. Se puede hacer muchísimo más cómputo que antes a un precio más barato, ¿no? Otra de las cosas que influye muchísimo es el acceso al Big Data. El tener acceso a muchísima información para cruzar datos y poder sacar productos, poder sacar prototipos o investigación. Y luego, por supuesto, el tema de la inteligencia artificial, que va a ayudar a utilizar todo ese Big Data, toda esa tecnología y todo este conocimiento para ayudar a hacer predicciones, bueno, pues para transformar todo eso en software, ¿no? y en aplicaciones reales. Y todo eso ya se empieza a ver a día de hoy, no es cosa que está al alcance solo del ámbito clínico y de investigación. Una persona ya puede entrar en Amazon, por ejemplo, y buscar las diademas Muse, por ejemplo, que son las que están en el medio, y comprárselas. Esas en concreto, por ejemplo, es una diadema que utiliza unos electrodos en la frente para monitorizar el estado de relajación de una persona, ¿no? Entonces lee la actividad cerebral, como explicaba Rocío, por el encefalograma, y entonces ayuda a monitorizar el estado de relajación. Por medio de una gamificación y por medio de un neurofeedback, lo que te hace es, a medida que tú estás más o menos estresado, te va poniendo unos sonidos para ayudarte, por medio de ese neurofeedback, a entender tu actividad cerebral. Entonces, en el caso de Muse, lo que hacen es ponerte sonidos de tormenta y a medida que te vas relajando, se va alejando la tormenta. Entonces, es para que tú entiendas tu mente, ¿no? Y cómo aprender a usar ese feedback para cambiar tu conducta. Es lo mismo que las pulseras. Las pulseras te dicen cuántos pasos y te dicen, hoy has andado muy poco. Entonces, gracias a esa información te ayuda a que hagas una acción, ¿no? Y, por ejemplo, tenemos dos casos más. A la izquierda, las diademas Neurosity, que están orientadas a la capacidad de concentración, ¿no? Esta gente de Estados Unidos quería una diadema que fuera capaz de, a la hora de estar trabajando, pues monitorizar el estado óptimo de concentración durante cuánto tiempo, para ayudarte a detectar qué cosas te distraen, etc.
Y ahora en la siguiente versión que quieren sacar, quieren abrir un poco más el concepto y que cualquier desarrollador usando ese diadema pues pueda desarrollar diferentes tecnologías, diferentes aplicaciones usando esa diadema. Luego la derecha, por ejemplo, es una diadema que se llama Dream, que está enfocada totalmente a monitorizar el sueño de una persona, ¿no? A medida que estamos durmiendo pasamos por diferentes fases y cada fase tiene unos patrones de actividad neuronal muy característicos, ¿no? Eso está más que estudiado. Solo que esta diadema ayuda a eso. De hecho, en este caso en concreto es una diadema aprobada por la FDA en Estados Unidos que ayuda al diagnóstico de trastornos del sueño. Entonces, como vemos, son productos que ya están para consumir, es decir, una persona normal ya puede comprar este tipo de tecnología. Luego, a mayores, en el caso de España tenemos 2 empresas que se dedican a investigación y desarrollo de tecnologías BCI, como es el caso de Neuroleptis y BitBrain. Las 2 son empresas muy reconocidas a nivel internacional y bueno, utilizan estas tecnologías para sacar más productos y para ayudar a la investigación y entender cómo funciona mejor el cerebro, pero al final utilizan la misma tecnología del encefalograma. Y tenemos, por ejemplo, también proyectos como OpenBCI que lo que hacen es tener esta tecnología, pero la idea de ellos es que fuera al alcance de cualquier persona, ¿no? Es decir, un BCI para hacer el electroencefalograma de ámbito clínico pues suele costar muchísimo, muchísimo dinero. Y estas personas lo que dijeron es necesitamos crear una tecnología básica que nos permita hacer electroencefalogramas, pero que esté al alcance de cualquier presupuesto, de cualquier universidad o de cualquier persona que quiera investigar esto, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue crear placas y software basado en código abierto, de tal manera que tú puedes descargarte esas placas y fabricarlas y descargarte el software y utilizarlo libremente. En el caso de la posición de los electrodos, se ve en la imagen, por ejemplo, esta diadema, que dependiendo de la zona que quieras monitorizar, pues puedes poner los electrodos en esas zonas y están basadas en que te puedas imprimirlo tú con una impresora 3D en casa. Entonces, tiene esa filosofía de que sea todo open y bueno, realmente en los últimos años hay muchísimas investigaciones de universidades que validan que esta tecnología es muy, muy, muy fiable en comparación con otras de ámbito clínico, pero con 10 veces más de coste. Pero bueno, no solo son startups así que están arrancando en el mundo de crear productos utilizando la neurotecnología o proyectos como OpenBCI que pretenden dar el alcance a todo el mundo, sino vemos grandes empresas que cada vez están poniendo más el foco en el tema de la mente y el cerebro. Y, por ejemplo, aquí ponemos el caso de Facebook. Facebook en el 2017, en este evento, cuando hacía estos eventos físicos con toda la gente y esta presentación de las nuevas tecnologías que iban a lanzar, pusieron esto a los espectadores, le preguntó ¿qué pasaría si pudiéramos escribir directamente con nuestro cerebro? Y lo dijeron en serio, es decir, no existe todavía, pero lo crearemos. Y fue un discurso muy similar al que dio Kennedy con el famoso moonshot, es decir, vamos a ir a la luna, ¿no? Cuando parece algo imposible, pero vamos a hacerlo. El objetivo es intentar poder escribir con la mente 100 palabras por minuto y poder hacer clic. De hecho, al año siguiente de esta presentación se compró una empresa que se llamaba Control Labs por muchísimos millones de dólares, y Control Labs es una empresa que se dedicaba ya al tema de neurotecnología, al tema de poder controlar tecnología utilizando electromiograma, es decir, detectando la actividad muscular, ¿no? Para por medio de gestos poder utilizar tecnología. Luego tenemos el caso de Neuralink, que esto es más sonado recientemente. Neuralink la fundó Elon Musk, el fundador de PayPal, de SpaceX, de Tesla, que también hace unos años dijo necesitamos una interfaz cerebro-computador, y entonces en Neuralink tienen ese objetivo. Y ellos querían crear una tecnología invasiva en este caso, vale, sería un implante totalmente dentro del cerebro, cuyo objetivo sería poder monitorizar en tiempo real zonas de neuronas. Es un pequeño chip que tiene muchos electrodos que van prácticamente con una máquina, una especie de máquina de coser, pone cada electrodo al lado prácticamente de cada neurona, y lo que va a permitir es tanto leer la actividad de esa zona de neuronas como estimularlas, ¿no? Entonces,
eso para ámbito clínico pues podría tener muchísimas aplicaciones. Ahora mismo se encuentran en fase de que la FDA les apruebe la prueba en humanos para poder seguir avanzando. Y esto es más reciente, de hace un par de semanas, el proyecto AMBER, que fue del propio equipo de Google. Google tiene una división que se llama X, de Moon Factory, de Shot Moon Factory, que se dedican a crear proyectos totalmente disruptivos, o bueno, proyectos que no tienen una visión clara luego de qué van a hacer con ello, y montaron un equipo relacionado con la neurotecnología, y el objetivo era intentar encontrar biomarcadores de la depresión, ¿no? Entonces querían saber si monitorizando la actividad por medio del electroencefalograma podían detectar indicadores, patrones que detectasen la depresión, ¿no? Entonces estuvieron varios meses trabajando en eso e investigando cómo los profesionales, cómo la gente iba a poder adaptar este tipo de tecnología. Y bueno, el otro día sacaron un artículo con conclusiones de toda esa investigación, a lo cual dijeron que evidentemente el tema de encontrar un biomarcador para la depresión es algo más complejo, que influye muchos más factores, y que lo que sí tuvieron claro es que la sociedad necesitaba más acceso a esta tecnología, que fuera barata, que fuera abierta. Entonces decidieron hacer este aparato, el proyecto AMBER. Lo hicieron tanto el hardware, el diseño del hardware, como el diseño del software, lo hicieron open source, para que todo el mundo tuviera acceso a esta tecnología y permitiera y facilitase más la investigación usando esta tecnología, ¿no? Y bueno, todo esto además incluye unos retos éticos que hay que plantearse, y no hay que esperar. Cuando fue también lo del genoma humano, hubo un montón de preguntas de qué íbamos a permitir y qué no íbamos a permitir, o qué se debería hacer, ¿no? Preguntarse por dónde tiene que ir la investigación, dónde están los límites, ¿no? Y en el caso de todas estas tecnologías que están directamente interaccionando con tu cerebro, pues también surgen todas estas problemáticas y cuestiones que hay que hacerse, ¿no? Por eso uno de los campos que ahora que está creciendo mucho es la neuroética, ¿no? Es decir, analizar qué implicaciones sociales hay en todos estos descubrimientos, ¿no? Es decir, si yo entiendo el clic o la parte concreta del cerebro en el que me puede hacer que consuma algo, qué implicaciones va a tener, qué implicaciones tiene si descubrimos los patrones a la hora de ciertos actos delictivos, ¿no? Es decir, ¿van a cambiar las leyes? ¿Las mantenemos igual? Es decir, estos descubrimientos implican muchas cuestiones, ¿no? ¿Cómo se va a gestionar la privacidad y el tratamiento de estos datos? Si ya tenemos problemas hoy en día con la privacidad de nuestra navegación, de nuestro navegador, imaginaros qué pasaría con mi actividad cerebral, que directamente es cómo reacciono yo emocionalmente, ¿no? Cómo reacciono yo, mi mente, cómo reacciona a ciertas cosas, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos datos? ¿O qué pasa si no solo esta tecnología se utiliza para monitorar ciertas cosas o para recuperar lesiones o para recuperar ese tipo de cosas de nivel salud? ¿Qué pasa si vamos un paso más allá y proponen mejoras cognitivas, como mejorar la capacidad de concentración, de aprendizaje? ¿Qué pasaría con todas esas cosas? ¿Qué pasaría con la sociedad que no tenga alcance a esa tecnología, ¿no? ¿Y qué pasaría respecto a otra que se quedan atrás, ¿no? Todo eso habría que analizarlo también. Y las implicaciones del libre albedrío. Si yo tengo un casco que está monitorizando mi estado mental y por medio de una estimulación me hace que beba un vaso de agua, ¿quién determinó que quería beber ese vaso de agua? ¿Yo o una máquina? Y entonces, claro, ahí tiene muchísimas implicaciones sobre la libertad de elección, ¿no? Entonces, bueno, pues eso son un montón de cuestiones que hay que ir estudiando, y toca muchísimo el tema de la filosofía. Y también hay otro término que está creciendo mucho, que es el tema de los neuroderechos, que aquí Rafael Yuste, que fue un poco el ideólogo español que está en Estados Unidos, en la Universidad de Columbia, es el ideólogo del proyecto BRAIN, y ahora mismo él está muy enfocado en el tema de los neuroderechos, porque él vio todo el potencial beneficioso que podría tener toda la neurotecnología, pero también vio los riesgos que podía suponer, ¿no? De tener todas estas tecnologías. Y entonces él, claro, por medio de análisis de todo esto, dijo: cuando se hicieron los derechos humanos, que se firmaron en 1948, no existía tecnología que supusiera una amenaza para los derechos fundamentales, ¿no? Y entonces, claro, como no existía, pues no se redactó nada al respecto.
pero él considera que a día de hoy sí que existe esa posibilidad. Entonces él propone modificar la Carta de Derechos Humanos y se incluyan ciertas cosas, ¿no? Lo que él propone y lo que él llama los neuroderechos, ¿no? Por ejemplo, el derecho a la identidad personal, es decir, que si yo utilizo un casco de estos, no me nace mi identidad personal, no me la modifique ni me altera sin ser yo consciente. El derecho al libre albedrío, que también, que no, el uso de esta tecnología no impida que yo pueda tomar libertad de decisiones. El derecho al acceso equitativo, que toda la sociedad, si hay algo que supone una mejora, pues garantizar que toda la sociedad, independientemente de su estado, pues tenga acceso equitativo a estas mejoras. El derecho a la privacidad mental o el derecho a la protección contra sesgos, es decir, que ninguna inteligencia artificial o ningún algoritmo pueda excluirme de algo porque caigo en un algoritmo matemático, ¿no? Un algoritmo de inteligencia artificial, o el derecho a la privacidad mental, bueno, derecho a que nada, acceso a terceros, esté protegido frente al acceso a terceros a la información de mi mente. Entonces, al día de hoy, lo que vemos así a nivel mundial a este respecto es que falta muchísima regulación, falta muchísimo debate sobre esto. A nivel europeo sí que se crearon varias comisiones para tratar todo este tema, el tema de la inteligencia artificial, pero no se ha aterrizado nada en concreto. Chile aprobó en el Senado, en el Congreso, dio luz verde a lo que podría ser la primera modificación en el mundo de incluir neuroderechos en la Constitución. Y en España se aprobó la Carta de Derechos Digitales y una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial, que de hecho está Rafael Yuste también de por medio, para intentar orientar hacia dónde deberían ir las leyes en este sentido, ¿no? En este mundo digital. Y al parecer me falta más información, pero hace poco hubo una reunión que parece que es posible que España se convierta en el segundo país del mundo en el que va a empujar por tener específicamente neuroderechos. Y bueno, ahora Rocío va a explicar un poco la comunidad, lo que estamos creando aquí en Neurotechgal. Y dejo de compartir. Estás muteada, Rocío. Tienes que hacerme anfitriona. Vale. Ya está. Ay, perdón. No te deja ese, ¿no? No. Ponlo tú si quieres y Sí, vale. sigue comentando. Vale, pues comparto. No, entonces me tienes que hacer anfitrión de nuevo. Ya está. Vale. Aquí está. Aquí está. ¿Se ve? Sí. Vale. Vale, pues de forma muy breve, que ya nos quedan pocos minutillos de charla. Nada, Neurotechgal pertenece a Neurotechx, que es una organización a nivel internacional que tiene como finalidad pues, crear una comunidad en torno a la neurotecnología con la finalidad pues, de divulgar, de aprender, de coaprender, de investigar en todo este campo, tanto la parte de todas las funcionalidades que tiene como esos retos éticos de los que ha hablado Javi. Nuestra finalidad también es generar eventos pues como Hack Nights, charlas, talleres con la finalidad que acabo de explicar, dar formación y colaborar con otras áreas, bueno, con otras organizaciones que estén enfocadas en este mismo ámbito. Nosotros tenemos, todos estos son esos puntitos de ubicación, son todos los chapters que hay a lo largo del mundo por parte de Neurotechx y bueno, pues desde hace un año tenemos la aprobación de este chapter aquí en Galicia. En España estaría este y otro que hay en Barcelona. Y esta sería toda la red, digamos, el ecosistema de Neurotechx, pues esa parte de la comunidad que generarían pues, los chapters, los student clubs, el Slack, aparte de educación, pues se está haciendo un libro, también tiene herramientas que se están creando con esa parte educacional de divulgación
y también desarrollo profesional en el sentido de que nos permiten tener esa bolsa de trabajo, ponernos en contacto con diferentes empresas que buscan gente del ámbito de la neurotecnología y a investigadores en contacto con proyectos de investigación, postdoctorados, etc. De todas formas, cualquier curiosidad, pues tenemos el stand, así que acercaros y preguntad todo lo que queráis. Y bueno, como nuestra finalidad es crear comunidad, pues buscamos también eso, ¿no? Voluntarios y colaboradores que quieran participar en todo esto, a nivel de redes sociales divulgando, a nivel de eventos, si queréis dar charlas o talleres, se puede participar de una forma mucho más, digamos, continuada, que sería pues formando parte de la comunidad en esa red que somos pues ahora mismo 4 personas que estamos trabajando en el día a día, o de una forma mucho más puntual, pues simplemente me animo a dar una charla en esta área que creo que puede servir para divulgar parte de los principios que tiene Neurotech-GAL. Pues perfecto, ¿no? Y los perfiles pues, para participar dentro de Neurotech-GAL pues, son amplísimos, desde gente que venga del ámbito clínico, psicólogos, médicos, neurólogos, psiquiatras, ámbito tecnológico, pues, programadores, makers, diseñadores o gente en general que le guste esta área, quiera aprender o quiera enseñar en esta dinámica. Así que toda la persona que quiera, pues que se anime. Y nada, por dudas, sugerencias. Antes estaba viendo así en el chat que habéis hecho alguna pregunta, que, bueno, Pablo pone que si hay algún tipo de dispositivo a nivel maker. Y sí, a nivel maker está lo que ha hablado Javi del OpenBCI, que se puede imprimir, como ha dicho, con una impresora 3D y bueno, sí que es cierto que hay que comprar determinados materiales, pero es todo open source, entonces pues es la finalidad. Y creo que también dentro de la propia Maker, ¿no? Hay una chica que ha creado un dispositivo, ¿no, Javi? Sí, tenemos que contactarla, que hizo un dispositivo para, en el caso de ella, lo que está intentando buscar es un marcador de detección del dolor, ¿no? Es decir, cuando una persona sufre dolor, puedes intentar medir la actividad cerebral para detectar el dolor y, bueno, tiene pinta de ser muy, muy interesante. Nos dejan 3 minutos y aquí dice Ricardo Saavedra, si podemos con esta tecnología leer o que o cerebro o poder escribir a partir de lo que pensamos, podría hacerse una copia de un cerebro en un futuro siguiendo ese camino. Si quieres contestar tú o yo, a mí da igual, pero esto da para un debate muy grande. Deja tú si quieres y yo añado. No, al final nuestra mente es mucho más que simplemente nuestra actividad, porque al final es como interactúa. Nuestro cerebro genera una actividad, pero también interaccionando con el entorno y con el resto de nuestro propio cuerpo. De hecho, cada vez hay más investigaciones y análisis que dicen que la flora intestinal influye en nuestro estado de ánimo. Es decir, no solo es nuestra actividad cerebral, influye todo nuestro sistema endocrino, es mucho más complejo. Hay visiones dentro de la neurotecnología o gente que le gusta de la tecnología en general que tiene esa visión de que somos nuestro cerebro, ¿no? Nos han vendido la idea de que al final todo es nuestro cerebro y nuestro cerebro es como una máquina, ¿no? Pero realmente no, es mucho más complejo que eso. Depende mucho del entorno y del resto de nuestro cuerpo. No sé, Digamos que leer y escribir es simplemente como esa parte superflua, digamos, de todo lo que somos. Son algoritmos que están recogiendo gracias al EEG, se están haciendo esos algoritmos que se ha visto pues, que toda persona para decir hacer, pues hay determinadas señales que se recogen por ese EEG, entonces se puede hacer eso. Pero realmente es mucho más complicado, como dice Javi, llegar a poder hacer una copia completa. Y bueno, cualquier duda, pasaros por el stand, que nos cierran por aquí. Sí.